Ante todo, un cordial saludo. Nosotros somos el grupo 1 del curso de Econometría a cargo del docente Choquelusa Fernando. El grupo 1 está conformado por los siguientes estudiantes. Nosotros vamos a realizar la exposición de experimentos y cuasi experimentos y otros temas relacionados con análisis de regresión. Doy paso a la exposición. Mi nombre es Jessica Quispechaca y a continuación pasaré a explicar acerca de los experimentos y los cuasi experimentos. El estudio de los experimentos aleatorizados controlados tiene tres razones principales, que mencionaremos a continuación. Primero es que proporciona un punto de referencia conceptual, esto básicamente para juzgar las estimaciones de los efectos causales. Segundo es que se debe comprender acerca de las limitaciones y las amenazas a la validez de los experimentos reales. Y tercero, en un experimento natural o en un cuasi experimento, se pueden aplicar también los métodos desarrollados para los experimentos aleatorizados. Por otra parte, la variable respuesta va a ser el resultado que obtiene un individuo al recibir un tratamiento potencial. El efecto causal para el individuo va a ser la diferencia entre la variable de respuesta a si el tratamiento se recibe y la variable de respuesta a que no se recibe. Tomamos en consideración un punto muy importante, que este no puede ser medido para un único individuo, sino para una población. El efecto causal promedio lo podemos estimar mediante un experimento aleatorizado controlado, ideal, tomando en cuenta a los individuos seleccionados al azar a partir de la población de interés, a los individuos asignados aleatoriamente al grupo de tratamiento o al grupo de control, y por último conceptualizamos acerca del efecto causal promedio poblacional, que va a ser el valor esperado de la diferencia en los resultados entre los grupos de tratamiento y control. Bien, buenas tardes, profesor. Yo voy a continuar con lo que es los métodos econométricos para el análisis de datos experimentales. 1. El estimador de las diferencias. Es la diferencia entre las medias muestrales entre los grupos de tratamiento y de control. Y como el regresor o tratamiento se asigna al azar, solo si hay independencia entre regresor y error. Luego está el estimador de las diferencias con variables explicativas adicionales. Aquí se debe incluir en la regresión, además del indicador binario de tratamiento, variables de control. Pueden ser características individuales, pretratamiento, entre tipo de género, solo si se preservan las independencias en media condicional, porque X sub i es independiente del error U sub i y de W sub i. Luego está la estimación de efectos causales que dependen de variables observables. Aquí se debe incluir en la regresión funciones no lineales de X sub i o interacciones con X sub i. Y por último está la aleatorización basada en las covariables. La probabilidad de asignación al grupo de tratamiento depende de una o más variables observables, W sub i. En general, el estimador de las diferencias presenta sesgo de variable omitida. Ahora vamos a ver las amenazas a la validez interna. ¿Qué es la validez interna? La inferencia acerca del efecto causal es válida para la población estudiada. La ausencia de aleatoriedad. El tratamiento no se asigna al azar, refleja características o preferencias del individuo, solo si la correlación entre X sub i y U sub i es posible. Luego está el incumplimiento del protocolo de tratamiento. Los individuos no cumplen con el protocolo, individuos asignados al grupo de tratamiento, no acuden a clase. Y la correlación entre X sub i y U sub i. ¿Cuál es la solución a esto? La estimación por variables instrumentales usando Z sub i como instrumento de X sub i debe ser observable. Luego está la deserción o abandono. Son sujetos que abandonan el estudio. Si la razón del abandono está relacionada con el tratamiento o problema, la correlación entre X sub i y U sub i para los que permanecen en la muestra final del experimento. Efectos experimentales. El comportamiento de los individuos puede cambiar simplemente por saber que participan en un experimento. Las muestras pequeñas. La estimación imprecisa del efecto causal. Problema con la inferencia basada en resultados asintóticos. Luego tenemos la amenaza a la validez externa. ¿Qué es la validez externa?
La inferencia acerca del efecto causal puede generalizarse desde la población y el escenario estudiados u otras poblaciones y escenarios. La muestra no representativa. La población estudiada y la población de interés deben ser similares para justificar la generalización. Programa o política no representativa. La política o el programa de interés debe ser similar al programa estudiado para justificar la generalización. Y por último tenemos los efectos de equilibrio general. Convertir un programa experimental pequeño y temporal en un programa experimental amplio y permanente puede cambiar el entorno económico. Continuando con la presentación, en un cuasi-experimento o experimento natural, la aleatoriedad se introduce mediante variaciones en circunstancias individuales que hacen como si el tratamiento se asignara aleatoriamente. Existen dos tipos de cuasi-experimentos. El primero es el tratamiento es como si fuera aleatoriamente determinado, en el que se puede realizar un ejemplo que viene a ser los efectos que puede tener la inmigración en el mercado laboral, en el que la duda o pregunta que se plantea es si la inmigración reduce los salarios. Un segundo tipo de cuasi-experimento es la variación como si fuera aleatoria, influye pero no determina totalmente el nivel de tratamiento. Un ejemplo sobre este segundo tipo de cuasi-experimento es el de los efectos de haber servido en el ejército sobre los ingresos. Haber servido mejora el salario. Un segundo ejemplo que se plantea es el efecto de un cateterismo cardíaco aplicado en pacientes que han sufrido un ataque al corazón, en el que la duda o pregunta que se plantea es si este uso de cateterismo cardíaco alarga la vida del paciente. El estimador de diferencias en diferencias. Si el tratamiento en un cuasi-experimento se realiza como si fuera asignado al azar, aleatoriamente, el efecto de este tratamiento puede ser estimable mediante el estimador de las diferencias. Un problema que se plantea de este estimador es que el investigador no siempre controla la aleatoriedad. Pueden existir diferencias entre los grupos de tratamiento y control, incluso en aquellos casos en el que se esté controlando por variables adicionales. La solución que se plantea a este problema es que para ajustar esas diferencias que permanecen entre los dos grupos, no se comparen los resultados de I, sino la variación en los resultados pre y post tratamiento. Es decir, que esa diferencia entre los grupos en la variación se realiza a través de una diferencia en el tiempo, entre un después. Pasamos al estimador de diferencias en diferencias, en MCO, en la regresión. Acá lo que se quiere hallar es la variación en Y sub I, que es el valor post-experimental menos el valor pre-experimental para el individuo I. Acá se busca medir y comparar las ganancias de ambos grupos, se observa diferencia de medias y al estar solo centrada en la variación de Y, el estimador elimina la influencia de los valores iniciales. El estimador de variables instrumentales, dado tener una variable z sub i, la cual influye en la recepción de tratamientos, x sub i y z sub i son observables, y z sub i es como si estuviera siendo asignado aleatoriamente. En este caso se puede aplicar una estimación por mínimos cuadrados realizado en dos etapas. El estimador de la regresión con discontinuidad. Esta regresión puede usarse cuando una intervención se basa en un umbral específico. Existen dos tipos de diseño, están el diseño brusco y el diseño difuso. Pasamos a los problemas potenciales en cuasi-experimentos, los cuales se dividen en dos, la amenaza a la validez externa y la amenaza a la validez interna. En las amenazas a la validez interna encontramos la ausencia de la aleatoriedad, que si la asignación como si fuera aleatoria no diera lugar a un nivel de tratamiento donde X es aleatorio, entonces el estimador MCO sería sesgado. El incumplimiento del protocolo de tratamiento se produce cuando los tratamientos del grupo de tratamiento no reciben dicho tratamiento. Esto ocasiona que el MCO, el efecto causal, tenga un sesgo de selección. Existe también la diserción o abandono y los efectos experimentales. Ya que los cuasi-experimentos no son experimentos de verdad, las personas no creen ser experimentos de prueba, sujetos experimentales. Y por último, la validez de los instrumentos en los cuasi-experimentos, que hay que tener una reflexión cuidadosa sobre los instrumentos, si estos son válidos, teniendo en cuenta la relevancia y la exogeneidad. Y por último, las amenazas a la validez externa. Las amenazas a la validez externa son similares a las amenazas en los experimentos ideales,
pero con particularidades. Lo que se tiene que evitar es las generalizaciones, así que hay que evaluar cada caso uno por uno. Eso sería todo con la presentación de la sesión número 13. Muchas gracias.